El Señor Jesucristo les bendiga, estimados hermanos. Mis saludos respetuosos en el nombre del Señor Jesucristo para ustedes que en este momento están conectados. Quiero extender mi caluroso saludo en el nombre del Señor Jesús para la iglesia en Éfeso, todos los hermanos que están conectados, gloria a Dios. Y si algún hermano está conectado, sabemos de que otros hermanos de otras congregaciones también están conectados. Mis saludos también para ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Bien, amados hermanos, hoy es un día más de victoria. Siempre lo digo cuando me paro en el altar, día de victoria. Y si alguien dice, ¿por qué victoria en esta situación? Porque el Señor nos concede la oportunidad para adorarle a Él, para servirle a Él. Y estamos en este día para servirle a Él, a nuestro Dios amado Jesucristo, que nos ha provisto la vida y nos ha provisto la salud. Y cuando digo salud, quizás hay algún hermano enfermo, pero el Señor lo levantará en el nombre de Jesús. Vamos a invocar el nombre de Jesús y vamos a decirle al Señor que Él dirija este devocional y que permita que en esta mañana le honremos, le adoremos, le sirvamos con todo el corazón. Vamos a disponernos para exaltar a nuestro Dios y hacerlo con el corazón, porque así le agrada al Señor. La Biblia dice que el Señor busca verdaderos adoradores, y los verdaderos adoradores no están afuera, están en la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Por lo tanto, invoquemos el nombre del Señor Jesús. Padre nuestro, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, Santo y Soberano Rey, a su nombre la gloria, mi Cristo amado, a su nombre la gloria, a su nombre la gloria, Señor. Gracias porque eres bueno, Dios Todopoderoso, Señor. Nos has concedido la oportunidad de invocar tu nombre, un nuevo día, Señor. Un nuevo día lleno de vida, de salud y de bendición. Oh Cristo amado Jesús, gracias por darnos la oportunidad grande, grande, grande y maravillosa, Rey. Queremos decirte que queremos adorarte, Señor, en espíritu y verdad. Oh Cristo amado, santo y soberano Rey, gracias te damos porque eres bueno, mi Dios. Gracias, permítenos adorarte en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero adorarte en espíritu y verdad. Que mi oración llegue llena de sinceridad. Que no suene falso el sonido de mi voz. Quiero ser verdadero, sí, Señor. Con mis palabras, con mis hechos, con todo mi ser. Oh Jesús, que mi oración llegue llena de sinceridad. Que no suene falso el sonido de mi voz. Quiero ser verdadero con mis palabras y con mis hechos, con mi oración, sí Señor, y mis pensamientos. Quiero vivir en ti. Quiero ser verdadero adorador, mi Dios Todopoderoso. Con mis palabras y con mis hechos, te adoramos, con mi oración y mis pensamientos. Gracias, oh Dios Todopoderoso. Quiero vivir en ti. Sí, Señor. Quiero ser verdadero. Andar en verdad siempre, en el nombre glorioso y santo de Jesús, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios, aleluya. Con mis palabras y con mis hechos, con todo nuestro corazón queremos ser verdaderos siempre. Gloria a Dios, porque esto es lo que agrada al Señor, verdaderos adoradores. Amén. Gloria a Dios. Quiero invitarles a dar lectura a la palabra del Señor en el libro de Daniel. Libro de Daniel, vamos a leer el capítulo 9 del libro de Daniel. Capítulo 9 del libro de Daniel. Tenga la amabilidad y leamos la bendita palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor.
En el año primero que Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia nuestra y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo cosa semejante a la que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén y tu santo monte, a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres. Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo lo alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y su ruego. Haz que tu rostro resplandezca, tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído. Oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiado en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Todos el verso 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia nos hace ver que Daniel clamó a Jehová
Y el Señor le hizo entender a él que había oprobio, que había una situación muy difícil para Judá, Jerusalén y para todo Israel, por cuanto habían dejado a Jehová Dios. Por lo tanto, Daniel dice que tenga misericordia de su pueblo. Hoy nosotros podemos también levantar nuestra voz. Hoy también nosotros podemos invocar su nombre y podemos decir como Daniel: perdona a tu pueblo, perdona las iniquidades, perdona las desobediencias, perdónanos, Señor. Hoy podemos decir con el alma: Señor, es necesario que la desolación que hay de pronto en los templos vuelva a haber. Es necesario que haya nueva comunión entre tu iglesia, Señor, tu pueblo. Pero es necesario que invoquemos tu nombre diciendo: si hemos pecado, si te hemos fallado, Señor, aquí estamos para decirte que nos restaure, que nos levante, Señor, y que perdones a tu pueblo. Tu palabra dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes de Jehová. Perdona ahora a tu pueblo y no entregues por oprobio tu heredad. También dice tu palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. ¿Qué tal si elevamos voz de oración del alma? No una oración de labios, sino con el corazón una vez más, Señor Jesús. Oh Dios Todopoderoso, oh maravilloso Rey, a ti la gloria, a ti la honra, mi Dios amado, Santo Jesús de Nazaret, eres Dios soberano. Así como Daniel, Señor, hoy tu iglesia levanta el clamor. Así como Daniel dijo que tú eres Dios clemente y misericordioso, así este pueblo también invoca tu nombre, mi Dios, para decirte que eres santo. Señor, que eres grande, oh Dios Todopoderoso. Y que quites toda epidemia, que quites todo esto, Señor, porque hay un pueblo que desea reunirse nuevamente para adorarte mejor que ayer, mi Dios, para reconocer si te hemos fallado o si no hemos hecho lo que debimos hacer. Solo que nos atiendas el clamor de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre glorioso y santo de Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria al nombre de Jesús, gloria a Dios, aleluya. Creo que podemos dar una fuerte alabanza al Señor. Decimos: gloria al nombre de Jesús, aleluya. Pueden tomar asiento los que lo pueden hacer. Gracias a nuestro Dios, porque Él es bueno, gloria a Dios, amén. Leyendo este pasaje nos trae a memoria la situación que hoy vivimos, gloria al nombre de Jesús. Y vamos a hablar más adelante acerca de Daniel, y lo estaremos analizando en el tema que tenemos para este día. Pero mientras tanto, vamos a adorarle al Señor, gloria a Dios. Vamos a cantarle. Yo quiero decirle al Señor que me siento muy contento por darme este nuevo día de vida y de poder ver a mi familia. Tal vez hay hermanos o hay muchos que tal vez no ven a un familiar allí, pero el Señor consuela sus corazones. Vamos a decirle: todo lo que respire, alabe al Señor, gloria al nombre de Jesús. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Porque Él es el Rey y Señor de señores. Porque Él es el Rey y Señor de señores, dueño de los cielos, dueño de la tierra, dueño de la mar y de mi alma, dueño de los cielos, dueño de la tierra, dueño de la mar y de
que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová, porque Él es el Rey y señores, señores, porque Él es el Rey y señores, señores, dueño de los cielos, dueño de la tierra, dueño de la mar y de mi alma. Tú eres el dueño de todo mi Dueño Cristo. de la tierra, dueño de la mar Oh, y soberano de mi Señor, alma. Todo que lo que existe los respire, cielos, la tierra alabe y a todo Jehová. lo que en ellos Todo lo está. que respire, Tuyo es, oh alabe a Dios. Jehová, porque Él es el Rey y señores, señores, porque Él es el Rey y señores, señores, dueño de los cielos, dueño de la tierra, dueño de la mar y de mi alma, dueño de los cielos, dueño de la tierra, dueño de la mar y de mi alma. Gloria al nombre de Jesús. Todo lo que puede respirar. Y creo que nosotros lo hacemos. Gloria a Dios. Algunos estarán faltándole la respiración. Algunos estarán con tanques de oxígeno. Les falta la respiración. Pero todavía tienen vida. Gloria al nombre de Jesús. Y el Señor levantará a los suyos. Gloria a Dios, a sus hijos. Gloria al nombre de Jesús. Pueden tomar asiento lo que lo pueden hacer. Gloria al nombre de Jesús. Bien, gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad nueva de poder invocar su nombre, de poder exaltarlo, de poder decirle que Él es santo, de que Él es soberano, de que Él es único. Gloria al nombre de Jesús. Qué hermoso es nuestro Dios. Amén. Qué hermoso es nuestro Dios. Sabe que estas situaciones que pasan no es que el Señor no sepa. Él sabe todo, Él conoce todo. Y Él permite muchas cosas. Muchas veces el enemigo se quiere levantar para ahuyentarnos, para hacernos correr, para mirar qué tipo somos. Yo creo que así como Satanás se presentó delante de Jehová para probar a Job, yo creo que él dijo: hay un pueblo, hay una nación, hay una iglesia que te adora, pero porque pasa bien. Pero de una cosa sí estoy seguro, que el enemigo se equivoca. Porque aunque estemos o no estemos en el templo, hay una iglesia que le adora, porque el templo somos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aunque no estemos allá en las cuatro paredes, se ha levantado un altar para nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que si el enemigo usa corazones perversos y macabros para hacer daño, así que si el enemigo permite o hace esto, todo lo hace a través de la gente, de los poderosos, puede ser. Nuestro Dios lo permite porque tiene un propósito. Y así como le dijo respecto a este hombre, gloria a Dios, a Job: tócalo, te lo permito, hazlo, porque el Señor conocía quién era este hombre. ¿Quién era este hombre delante de Dios? ¿Cómo afligía su alma? ¿Cómo intercedía por su familia? ¿Cómo clamaba a Dios? ¿Y cómo le agradaba a Él? Por lo tanto, yo estoy seguro que ni pandemias, ni enfermedades, ni dolores, ni llanto, ni lo que venga, dijo el apóstol Pablo, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Y él dijo: ¿quién? Tribulación o angustia o hambre o persecución o frío, desnudez o espada. Y él dijo: no, nada, nada, nada ni nadie nos podrá separar. Y hoy decimos nosotros igual. Gloria al nombre de Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo Jesús? Una pandemia o algo que suceda. No, porque nos congregamos para adorar a nuestro Dios. Y lo hacemos más. Porque si a la dominical iba un grupo de hermanos, creo que hoy en casa son muchos los que están haciendo cultos devocionales, cultos familiares. Y muchos se unen a este enlace, a esta forma de transmisión.
para poder también adorar al Señor. Por lo tanto, levanta tu frente en alto y dile al Señor que estás en victoria en el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. No te intimides por nada, sino da gloria al Señor en todo momento, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Vamos a cantar un coro. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a hacerlo, como dije al inicio, hagámoslo con todo nuestro corazón. Pero antes de cantar, quiero orar por usted, mi hermano. Quiero pedirle al Señor que lo bendiga allá donde está, a los que aquí estamos, que lo guarde. Hay hermanos delicados, hay hermanos que han pedido oración en el Facebook, están y piden oración por todos ellos. Una lista muy larga, muy larga. El uno pide por el papá, el otro pide por los familiares, el otro pide por ellos mismos. En fin, la lista es muy larga, muy larga. Pero quiero decirle que el Señor conoce su petición. Y aquí estamos un grupo y allá está otro grupo, y donde estén en este momento hay grupos que vamos a orar los unos por los otros. Porque su palabra dice que la oración de fe, que dice la palabra, sanará al enfermo. Amén. Y vamos a orar, porque la oración del justo puede mucho. Invoquemos el nombre de Jesús, de nuestro Dios Todopoderoso, por todos nuestros hermanos, por la iglesia, ahí en Éfeso, y la iglesia a los que están conectados, y la iglesia a nivel nacional e internacional. Amén. Esta mañana leía un mensaje que envió un miembro de Junta Administrativa sobre un pastor que estuvo infectado de COVID en España, y ya gracias a Dios él está bien. Es porque el Señor así lo ha querido. Amén. Así lo ha querido el Señor. Y si algún problema tienes en tu casa y estás con malestar, confía en el Señor, porque eres lavado con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Así que no temas. Levantemos nuestra voz, pero antes quiero decirle, hazlo con fe, creyendo. Amén. Porque al que cree, todo le es posible. ¿Crees esto? Y dijo, Señor, ayuda mi incredulidad. Si a alguno le falta creer, en esta mañana diga, creo en el nombre de Jesús. Señor Jesús, maravilloso Rey de Reyes, Señor de Señores. Oh, glorioso Padre, te adoramos. Gracias porque nos unes en oración, nos permite, Señor, unirnos los unos con los otros e interceder a favor de todos, Señor. Dios amado, tú eres bueno, mi Señor Jesucristo, tú eres santo, mi Rey. Allá mi hermano tiene una petición, yo tengo otra, mis hermanos aquí tienen otra, pero hay una petición, Señor, de orar por todos mis hermanos que están enfermos. Señor, te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Oh Cristo amado, bendice, Señor Jesús, a mis hermanos que han pedido oración, Señor, por su padre, por su madre, por sus hijos, por ellos mismos. Si hay enfermedad, en este mismo momento reprendemos toda enfermedad en el nombre de Jesús, Señor, porque tú tienes poder y tú eres el mismo, mi Dios, tú no has cambiado. Tú no cambias, Señor, eres el mismo. Señor, hay victoria en tu nombre, Jesús, hay victoria, hay poder. Gracias, Señor, porque sanas al enfermo, Señor, bendice, Señor, al necesitado. Señor, tal vez no hay trabajo ahora, tal vez hay muchos hermanos, Señor, que tal vez no tienen trabajo y no tienen provisión, pero Señor, tú eres nuestro proveedor. Nuestro Dios, Señor. Tú eres el que provee, Señor Jesús. Y tu palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No, no. Tú
sustentas a tu pueblo, oh Dios. Como sustentaste a Elías. A través de los cuervos, Señor, a través del ángel, a través, Señor, tú les envías alimento, oh Dios Todopoderoso, así como sostuviste a Israel, Señor, allá en el desierto sostienes a tus hijos también. Gracias en el nombre de Jesús te damos, mi Padre amado. Gracias, mi Señor. Puedo confiar en el Señor. Sí, Señor. Puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, sí, Señor. Yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar. Aleluya. puedo descansar. Sí, Señor. Y a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Amén, amén, gloria al nombre de Jesús. Él no falla, jamás ha fallado y jamás fallará. Tomen asiento, amados hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Quiero decirle, amado hermano, que nuestro Dios es grande. Gloria a Dios. Es maravilloso. Aleluya. Y que nosotros sabemos que Él es el que nos provee, Él es el que nos bendice, Él es el que nos ayuda. Gloria a Dios. Somos testigos de aquello. Muchas ocasiones el Señor ha hecho cosas maravillosas. Gloria a Dios. Hace muchos años, cuando estuvimos en obra misionera con mi esposa, tal vez no había un creyente. Era una obra misionera. Y cuando salíamos con mi esposa a predicar, llegábamos con las fundas llenas de la provisión de nuestro Dios. Cuando mi niña, la mayor, nació, andábamos con un coche evangelizando por todo el cantón. Y llegábamos al mercado, y allí en el mercado me paraba a predicar en unas gradas y predicaba. Y mi esposa entregaba tratados. Y en la parte de abajo estaba el mercado donde vendían todas las legumbres. Y llegábamos allá después de predicar y le decíamos, ¿qué tal le pareció el mensaje? Escucha la palabra, y nos decían, muy bueno. Y nos decían, hermanito, ¿quieres llevar yuca? Y yo dije, gloria a Dios. Se oraba por ellos. ¿Quiere llevar plata? Nos íbamos y nos salíamos cargados. Yo testifico esto y lo testificaré siempre, que durante 3 ocasiones el coche de mi niña se partió. Del peso de las frutas, de las legumbres, no nos faltaba ni una caja de fósforo. Porque el Señor es proveedor. El Señor nos bendice. El Señor dice a los suyos, gloria a Dios. Y el Señor es nuestro Dios. Amén. Íbamos a predicar al campo, nos decían, mire, allá en el campo, allá en tal lugar, hay una familia, la mamá de un pastor. Íbamos a predicar, pero resulta que la señora no creía, tenía el hijo por enemigo, y nos decía, mire, yo aquí no quiero saber nada, pero coman y lleven.
Y así el Señor nos proveía. Así que no temas, hermano. No temas, que somos hijos del Altísimo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Quiero en este momento entrar a la meditación de la palabra del Señor. Y quiero invitarles a dar lectura a la palabra del Señor en Segunda de Tesalonicenses. Amén. Segunda de Tesalonicenses, abra la Biblia y vamos a dar lectura en este momento en el nombre del Señor Jesús. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Vamos a dar lectura a la manifestación del hombre de pecado. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción el misterio, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Señor Jesús, Dios Todopoderoso Rey, te damos gracias, Altísimo Padre, por concedernos esta oportunidad de estar delante de su presencia santa, Señor. Concédeme la oportunidad, Señor, de poder predicar tu palabra, de poder enseñar, de poder hablar con toda libertad, mi Cristo amado. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Señor. Úsame en el nombre glorioso y santo de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento los que pueden hacerlo. Gloria al nombre de Jesús. Bien, he estado hablando en estos días acerca de escatología y decía que hay muchos acontecimientos en la palabra del Señor, el cual se les conoce como eventos escatológicos, porque la escatología viene de dos palabras que dije, del griego escatos y logía. Amén. En el cual dije que las dos palabras unidas quiere decir estudio de las cosas por venir, lo que viene, lo que está por suceder, que está escrito en la palabra del Señor. Para esto tenemos algunos temas, como por ejemplo el levantamiento de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, que ya estuvimos viendo. Hoy vamos a ver la gran tribulación, vamos a entrar. No alcanzo a darlo en este momento en todo el día, en toda la enseñanza, pero sí estaremos, si no terminamos, compartiendo la... Pero tenemos... estaremos hablando de la acerca donde el anticristo se manifestará, pero qué es lo que sucederá antes. Yo quiero, mi amado hermano, que usted analice, quiero que preste toda atención. Si usted quiere aprender y darse cuenta cómo nosotros estamos a un paso
del levantamiento de la iglesia. Preste atención. Deje de pronto de hacer otras cosas y preste atención a lo que voy a decir, porque hay cosas que son como complicadas de entender, pero que nos van a enseñar para darnos cuenta qué tan cerca estamos, si es verdad o no, si estamos cerca o no. Amén. Entonces, por lo tanto, sabemos que en la gran tribulación será el que gobierne el anticristo. Pero aquí hay una palabra donde dimos lectura, en 2 Tesalonicenses 2, donde notamos que la palabra del Señor dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Iniquidad. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Por qué dijo que ya está en acción? Porque el enemigo ha venido preparando su terreno. Si bien la palabra del Señor nos hace ver que el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y él prepara su terreno y el enemigo está haciendo y engañando a la humanidad y buscando la manera y tratando aún a ver si nosotros nos asustamos. Pero como decía alguien ayer que leía, se equivocó el enemigo, porque a esta iglesia no la asusta. Amén. Esta iglesia no la asusta el enemigo. Así que, pero nosotros sí estamos preparados y estamos preparándonos para estos acontecimientos escatológicos. Vendrá la gran tribulación, vendrá las bodas del Cordero, descenderá el Señor, vendrá el milenio, vendrá el juicio, la batalla del Armagedón, etcétera, etcétera. Después las estaremos viendo en su respectivo orden, si el Señor nos permite. Pero que es necesario que sepamos de que la palabra del Señor se cumple. Amén. Entonces, en aquel tiempo, la humanidad pasará por un momento muy difícil. Yo decía la semana pasada, respecto a 1 Corintios 15, no sé si se acuerda, que yo decía que cuando el apóstol dice en un abrir y cerrar de ojos, decía que es un instante. Y cuando esto suceda, el levantamiento del pueblo, de la iglesia del Señor, cuando esto suceda, entonces ya no habrá quien diga, yo también me quiero ir, o habrá muchos de ellos, pero ya no se irán. O quien diga, yo lo vi cuando se fue. No va a existir eso ya lo vimos. A partir de ese momento que el Señor levante su iglesia, entonces se cumplirá la semana 70 de Daniel, que la estaremos viendo enseguida. Aleluya. Ahí es donde se cumple el periodo de la semana 70. Es un periodo de 3 años y medio de paz y 3 años y medio de persecución. Así que debemos entender que son dos cosas muy distintas. Una, el levantamiento de la iglesia, y otro, la venida del Señor. El Señor no viene a la tierra sino cuando viene a hacer juicio. Ahí es la segunda venida. Amén. Así que esto nosotros lo entendemos. En el libro de Apocalipsis encontramos lo que Juan vio y dice la palabra del Señor, texto que ya he dado lectura otros días, pero quiero compartir una vez más, que dice Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, la voz de trompeta, la trompeta que sonará, gloria a Dios, hablando conmigo dijo, sube acá. La semana pasada vimos que la trompeta es la voz de Dios, es la que se escuchará. Amén. Y aquí Juan lo está aclarando.
una voz como de trompeta que hablaba conmigo y me dijo, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Yo decía que en este pasaje Juan está representando a la iglesia. Después de haberle escrito a la iglesia de Asia Menor, a cada una de ellas, después de terminar esto, en el 4.1 dice, oí una voz como de trompeta que me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y esto representa entonces que cuando el Señor diga su voz como de trompeta, nos vamos, seremos transformados, seremos levantados. Y de allá, nosotros miraremos lo que en la tierra va a acontecer. Pero ya no estaremos. De gloria a Dios. Ya no estaremos. Amén, gloria a Dios. Porque si alguno piensa que va a estar y se va a salvar en la segunda oportunidad, se equivocó. Amén. Porque no hay segunda oportunidad. Así que, después de que la iglesia levantada, así como Juan dice, vi y te mostraré las cosas que han de suceder después de esta, entonces tenemos que ver que allí se desatan los sellos. Aleluya. Y dice en el capítulo 4, 5 y 6, ahí se desatan los sellos. Y dice que salió el primer caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Esto significa paz. No dice que el arco tenía flechas. Por lo tanto, en señal de paz. Y salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esto significa guerra. Y salió un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Esto significa hambre. Y después vi un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén. Esto significa entonces muerte. Así que de ahí es donde empieza a verse la gran tribulación. La paz, la guerra, hambre y muerte. Es lo que se ve. Pero para poder nosotros hablar de esto, yo quiero llevarlo al Antiguo Testamento. Quiero llevarlo a que analicemos un poco el libro de Daniel. Que analicemos algo. Estuvimos leyendo de por qué el pueblo fue entregado en oprobio, por causa de desobediencia y por causa de pecado. Pero después de que Daniel fue transportado a Babilonia, teniendo unos 18 o 20 años aproximadamente, y cuando estaban por cumplirse los 70 años de la cautividad que estaba ya escrita por el profeta Jeremías, donde dice en Jeremías 25:11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y quiero que analicemos, más adelante vamos a analizar quién es Babilonia, para ver si se cumple o no se cumple. Y les promete, el Señor les promete, que después de todo aquello, que se cumplan los 70 años, los haría volver
Y quiero que acate usted este versículo. En Jeremías 10, 29, 10. Porque lo veremos más adelante. Pero tenga en cuenta este versículo. Que dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Amén. ¿Sí leyó el versículo? ¿O sí lo escuchó? Se lo leo una vez más. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. En estos últimos años están llegando los israelitas a su tierra. Israel está volviendo a su tierra. Leía que solamente en un año, desde el año 1950 o 52, lo veremos más adelante, es donde se dicta la ley del retorno. Y solamente en un año, estaba leyendo, de ahí para acá, pero para que usted entienda, en el 2015, israelitas que estaban en Francia, 29.500, retornaron a Israel. Solo para que tenga usted esto. Acogiéndose a la ley del retorno, que más adelante lo veremos. Y de ahí para acá, el 2016, 2017, 18, 19, y están llegando los israelitas a su nación. ¿Sí va comprendiendo usted por qué? Porque están por cumplirse los 70 años. Amén. Así que Daniel 9, del 1 al 2 dice, el profeta Daniel dimos lectura que él se pregunta, y le pregunta al Señor acerca de los tiempos finales, y de la purificación y la unción del Santo de Israel, y él recibe una respuesta del cielo, a través de Gabriel, el ángel, que después venida las 70 semanas. 70 semanas son para Israel, el tiempo de Israel. Quiero leer más adelante en Daniel 9, 24 al 27, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Vaya contando. 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas más y 7, 69. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. A su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Les bastarán. Esto lo estaremos viendo en qué tiempo, con qué gobernante, con Tito, pero lo veremos más adelante. Y por otra semana, 69 más 1, confirmará el pacto con muchos. Por una semana, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto es una semana, 7 dividido 7, 3 y medio. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación
y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 7 semanas, 62 semanas más una semana son 70. Pero yo dije la semana pasada algo, que la semana 70 hizo un alto el Señor. Llegó hasta la semana 69 donde el Señor murió en la cruz del Calvario. Ahí llegó la semana 69. Porque la primera semana o las 7 semanas es cuando Ciro otorga el permiso para reconstruir la ciudad. Ahí se demoran 49 años. 7 por 7, 49. Y 62 desde allí pasan hasta que viene el Mesías. Así que esto, cuando Cristo muere, entonces Él da la oportunidad, un espacio de tiempo. 69 y seguiría las 70. Pero el Señor da la oportunidad para que se abra un espacio de tiempo de las 69 a las 70. En este espacio de tiempo es donde surge la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. En este espacio de tiempo es donde el Señor dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es donde el Señor dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En este espacio de tiempo es donde nosotros los gentiles tenemos la oportunidad para ser salvos. Pero como este tiempo ya está por acabarse, el Señor está haciendo cumplir su palabra porque se cumple. Gloria a Dios. Por eso dije que los judíos regresarían y están regresando. Eso es profecía en Jeremías 29. Gloria a Dios. Amén. Y ya hubo la ley del retorno, así que de tiempo atrás Israel ha venido llenándose de su gente, porque así tendrá que ser. Y cada día y cada año será con más fuerza. En estos últimos tiempos con más razón. Así que 70 semanas están determinadas para tu pueblo. No dice para el mundo, porque con esto terminamos la enseñanza después. Para tu pueblo, tu santa ciudad, Jerusalén. Amén. Entonces ya vimos, después del decreto de Ciro, las 7 semanas y las 62 semanas hasta la muerte de Cristo, y faltaría una que es la que está por cumplirse. O sea, cuando este tiempo, esta semana, se una a las 70, entonces es porque la iglesia ya no estará. O sea que en este tiempo de las 70, cuando empiece la semana 70, esta iglesia gloriosa será levantada. Y cuando esta iglesia sea levantada, entonces el tiempo se unirá y se cumplirá el cumplimiento de la semana 70, donde el anticristo gobernará. Por 7 años gobernará. Entonces, dice, bueno, ¿y por qué le llegó este castigo a Israel? Israel le llegó el castigo. Daniel lo dice. Si usted después que terminemos la enseñanza, usted lee el libro de Daniel capítulo 9 completo. Al inicio dimos lectura que fue por la desobediencia a los mandamientos que el Señor dio a través de Moisés. Y el Señor les había dicho que hicieran el año del jubileo, que cada 7 años dejaran descansar la tierra, y cada 49 dejaran libre al esclavo. Esto sería el año del jubileo, pero Israel no lo hizo. Y eso será otro tema. Pero para que usted se responda, si después tiene alguna pregunta, ¿y por qué? Por la desobediencia. Por la desobediencia de Israel. O sea, cada vez que hay desobediencia, entonces es donde vienen situaciones, consecuencias.
Amén. En Daniel 9:21, Daniel se encuentra orando al Señor y ya como dije, un varón, Gabriel, apareció a Daniel a la hora del sacrificio de la tarde, dice la palabra. Esto sucede en el tiempo de Darío el Medo, o sea, un año después de tomar Babilonia, la cual fue tomado por los medos persas, según los historiadores, en fin. Babilonia, los medos persas, los griegos, en fin. Así que después de esto, en Daniel 2:32 nos habla de una estatua. Y usted dice, pastor, ¿por qué usted habla de eso si estamos hablando? Quiero que usted entienda lo que está sucediendo desde atrás y lo que tiene lazo hasta el día de hoy para que comprenda y se dé cuenta si estamos cerca o no. Porque es que escuchamos decir el Señor viene pronto, pero otra cosa es que usted entienda por la palabra del Señor. Dice Daniel 2:32, gloria a Dios. La cabeza de esta imagen de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus manos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de la arena del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Gloria a Dios. O sea, ya estaba desde allí. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Entonces, Daniel tiene visiones. Daniel tiene visiones. Y cada parte, la cabeza, el pecho, los brazos, las piernas y el hierro, los pies mezclados con, todos son naciones, son imperios, son potencias, el cual gobernaron. Pero hay una que está gobernando. En Daniel 7:3 hace referencia de 4 bestias, para que tenga una idea. Y 4 bestias grandes, diferentes la una a la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo entre las visiones de la noche y aquí una 4ª bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy fuerte de todas las bestias que vi ante ellas, y tenía 10 cuernos. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes blasfemias. ¿Por qué hablamos de esto? Para que entienda. Quiero explicarle los imperios en breve. En el año 605 al año 539 a.C. vino el imperio babilónico. Este imperio es en el cual Daniel está hablando. Dice que era la primera bestia como el león y tenía alas de águila. Hoy Babilonia es lo que es Irak. El segundo imperio fue los medo-persas. Recordemos que los medos persas dominaron a Babilonia. Fue en el año 539 hasta el año 331 antes de Cristo. Aquí Darío habla de Darío el Medo. Meda quiere decir
Medio, porque estos países se encuentran en medio de dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates. Por eso es Medo, de medio. Esto después viene el imperio griego, 331 al 168 antes de Cristo. Ahí gobierna el imperio griego. La figura de un leopardo con 4 alas como de ave y 4 cabezas. El leopardo era Alejandro Magno. Gobernó y se representa como un leopardo con su velocidad, la cual logró conquistar muchos países. En tan solo 10 años conquistó el mundo de ese entonces. Según la historia dice que lloró porque no tuvo más que conquistar. Un hombre conquistó todo velozmente en 10 años. Es más, Alejandro vence a Darío III con un ejército de solo 30,000 hombres. Mientras que Darío tenía un ejército de 80,000 hombres y 10,000 hombres de la guardia personal. O sea que ese hombre era impenetrable, sus guardaespaldas, y eran conocidos como los invencibles. Sin embargo, Alejandro Magno con 30,000 los vence. Los vence. Muere a los 33 años, muy joven muere, y deja el gobierno, lo que había conquistado, a 4 de sus generales. Y le cuento todo esto porque de ahí es donde se subdivide lo que vamos a ver más adelante. A 4 de sus generales, que son Ptolomeo, Lisímaco, Casandro y Seleuco. 4 de sus generales, el cual cada uno logra gobernar en ciertos lugares. Casandro logró dominar Grecia y Macedonia. Lisímaco gobernó Tracia y gran parte de Asia Menor. Seleuco se apoderó de Siria, Babilonia y gran parte de Oriente Medio. Y Ptolomeo controló a Egipto y a Palestina. Después viene entonces el Imperio Romano. Pastor, no nos hable de eso, que no nos interesa. Si quiere aprender, sí le va a interesar. El Imperio Romano con Julio César, desde el año 168 al 476 después de Cristo. 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Recuerde que cuando Cristo vino, ¿quiénes eran los que gobernaban? Roma. Ellos gobernaban. Amén. Entonces le tocó el turno al Imperio Romano. Una bestia terrible, con una cabeza y 10 cuernos, con un poder que desmenuzaba todo. Esto estaba hablando del Imperio Romano de ese entonces y lo que sería. El cuerno que creció. El hierro simboliza a este imperio en su disciplina militar, su dominio sobre los pueblos conquistados, sus leyes y todo lo que él hacía. Se le considera como el hierro. César Augusto gobernaba el Imperio Romano cuando el Señor Jesucristo llegó. Era el gobernante en ese tiempo. Amén. Y en el año 70, donde dimos lectura también a la palabra del Señor en Daniel, los romanos, 70 después de Cristo, los romanos arrasan a Jerusalén, destruyen el templo por el general Tito, quien fue mandado por el emperador Vespasiano. Destruyen el templo y solamente de ahí los israelitas tienen el muro de los lamentos. De ahí para adelante no se levanta más templo. No se levanta. ¿En qué tiempo? ¿En qué periodo? En el tiempo de los romanos. Amén.
En el año 476 después de Cristo, Roma es vencida por tribus bárbaras que se introducen en el ejército y desde adentro comienzan a destruirlos y los vencieron. Ahí desaparece Roma, ahí desaparece. En Apocalipsis 3:1 en adelante dice que Juan vio una bestia espantosa con 7 cabezas, 10 cuernos, y una de las cabezas estaba herida como herida de muerte, pero esa herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ahora, esta cabeza herida está representando al imperio romano, que en el 476 después de Cristo fue herida, fue destruida, pero este imperio se vuelve a restaurar, se vuelve a levantar, convirtiéndose en una gran potencia mundial. Amén. Se convierte. ¿En qué tiempo sería? ¿En el año 500, en el año 1000 después de Cristo? Pues para que usted sepa, muchos de nosotros o de ustedes, yo todavía no estaba en ese tiempo, pero muchos de los que están escuchando ya habían nacido. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque en el año de 1957 se comienza a restaurar en Roma con los países Italia, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Estos países formaron la primera carta que dio origen a la restauración del Imperio Romano y se le conoció como la Declaración de Roma. O sea, con la unión de aquellos países, Roma vuelve a surgir. Roma vuelve a crecer y con más fuerza con la declaración. A esto se le comienza a conocer como la Unión Europea. Después se le unieron muchos más. Recordemos que la estrella de la Unión Europea, la bandera de la Unión Europea es una estrella, tiene 2 estrellas alrededor, el mundo con 2 estrellas, el cual, esto es lo que asemeja para ellos. Hoy en día son muchos más los que están en la Unión Europea, pero a su tiempo ellos irán saliendo, y hay países que están saliendo, hay países que están renunciando a la Unión Europea. Eso tendrá que cumplirse. Amén. Entonces, en el año de 1957 comienza entonces a formarse. En el año de 1953 comienza a haber, antes empezaron a ver el Tratado del Mercado Común Europeo, negociando con carbón, que fue el primer tratado que comenzaron a hacer. Y las potencias, y formó entonces en el 57 la Unión Europea. ¿Usted ha escuchado de la Unión Europea? ¿Está actualmente, sí o no? ¿Qué dicen, hermanos, ustedes allá? ¿Ha escuchado de la Unión Europea? Yo le quiero preguntar a los que aquí están, ¿han escuchado ustedes de la Unión Europea? Claro. Que esta unión es lo más fuerte que hay en el mundo. Así que esta Unión Europea se propusieron restaurar y levantar lo que antes era. Esta Unión Europea conforma el ejército más poderoso, toda la Unión Europea. Así que si la Unión Europea con todo su ejército vence en cualquier imperio. La Unión Europea es tan potente y tan fuerte que hacen lo que ellos quieren a través de una persona. Eso lo hacen. Por lo tanto, es necesario de que nosotros entendamos de que estamos viviendo. Pero en Apocalipsis 17, ahí aparece una bestia. Aparece, Juan ve una visión donde una bestia escarlata, donde una mujer cabalga, una mujer sobre, y lleva en su frente escrito Babilonia la Grande,
la madre de las abominaciones de la tierra, la ramera con la cual se han prostituido los reyes de la tierra. Hago un retorno un poco para avanzar. Nerón, Diocleciano, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Décimo Valeriano y estos emperadores, gobernantes, persiguieron a la iglesia del Señor. La persiguieron. Y estaba leyendo en estos días acerca de las catacumbas. Cuando Nerón comenzó la persecución, cuando quemó prácticamente un barrio de la ciudad y culpó a los cristianos y hubo una persecución, los cristianos se metían en subterráneos, conocidos como las catacumbas. Y allí, en ese lugar, adoraban al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En esos lugares. Eran lugares tan pequeños que estaban de pie y con antorchas. ¿Se imagina usted en un lugar, en el subterráneo, en una cueva, hablemoslo así, haciendo aposentos donde se reunían en grupos para adorar al Señor? Sin embargo, ni la muerte los pudo alejar del Señor. Amén. Muchos de ellos fueron echados a los leones. Los llevaban a los circos romanos. Los aserraban, los incineraban, los echaban en aceite hirviendo. En fin, hacían tantas cosas con nuestros hermanos. Pero ni así el enemigo pudo callar la iglesia del Señor. Amén. Hoy en día nosotros vemos tantas cosas y ni así podrán callarnos. Porque nosotros seguiremos predicando. Así que cuando hablamos de todo esto, de todo este gobierno, vino después un emperador llamado Constantino. Y en el año 313 después de Cristo se dicta o hay un edicto, el edicto de Milán, que despertó la práctica del cristianismo, donde Constantino llama para que haya unidad de las religiones. Porque antes muchos cristianos estaban dispersos, estaban huyendo, pero este hombre Constantino consideraba que era el deber como emperador, y él decía: soy designado por Dios para unificar, para calmar los desórdenes religiosos, y por eso convocó al primer concilio de Nicea el 20 de mayo al 25 de julio del año 325 después de Cristo. Y aunque la iglesia romana ya venía de atrás, pero no se le conocía con el nombre todavía. Ya lo veremos más adelante. Amén. Y es allí donde en el concilio de Nicea los cristianos salen y comienzan a tener ya posesiones. Ya comienzan a ocupar cargos, comienza a darle libertad, pero también es donde se le da fuerza y se le da firmeza a una iglesia conocida como universal. Es allí donde se le da fuerza a la iglesia católico apostólico romana, nacida en Roma, creada por un hombre, y sería universal, que es lo que tenemos hoy en el mundo entero, universal. Así que todo esto, y allí se reúnen hermanos nuestros para defender que Jesucristo es el verdadero Dios. Pero también se reunieron muchos como Harrio y otros, los cuales decían que no, que Jesucristo fue creado y es donde se impone. Por eso es que la doctrina tradicional del mundo tradicional tiene la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, hubieron cristianos que no se mancharon y se mantuvieron bien delante de Dios, aunque hubieron tratado de esa manera. Entonces, hablando de historia un poco para que tenga en cuenta, pero cuando hablamos entonces de Babilonia, estamos hablando del sistema religioso babilónico, que quiere decir confusión. Diríamos entonces, con todo esto, pastor, ¿a dónde nos lleva? Babilonia del Antiguo Testamento
En la Babilonia que hoy existe, la religión que hoy existe es gobernada por Babilonia. Se levantó a través, traspasó a través, vino Roma, copió, trajo todo y lo implantó como dogmas, como religión. Por lo tanto, es lo que hoy en día vemos. Por eso dice, Babilonia la grande, la madre de la abominación de la tierra. Entonces, estamos hablando de un sistema. Y esta Babilonia es la que hoy se conoce entonces como el sistema gobernante del mundo. Y vuelvo y repito, ¿cuál es el sistema gobernante actualmente? Si se acuerda lo que yo dije hace un momento, ¿cuál es? Es la Unión Europea. Amén. Es la Unión Europea. Es a través de allí donde están gobernando y gobiernan y tienen su misma moneda y harán muchas cosas más, que las estaremos viendo con el tiempo. Entonces, ¿cómo nace esto? La Babilonia antigua, cuando Nabucodonosor sacó a todos los magos, adivinos, hechiceros, cuando Darío, Nabucodonosor con los 3 que fueron echados al horno, Sadrach, Mesach y Abednego, nombres cambiados por los babilonios, cuando fueron echados allá cuando llegaron, y también cuando Daniel con Darío en el foso de leones, tanto Nabucodonosor dijo, no hay Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Por lo tanto, dijo, yo declaro, dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa se convierta en muladar, porque no hay Dios que pueda librar como este. Edicto de Nabucodonosor. Y el edicto de Darío, ¿cuál fue? Entonces el rey Darío, cuando sacó a Daniel del foso de leones después de ser echado allá, el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda esta tierra, paz sea multiplicada. De parte mía se da el decreto de que con todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece para siempre, y su reino no será destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y él ha librado a Daniel del poder de los leones. Permítame la voz. Gracias. Estos decretos hacen que los brujos, los adivinos, los hechiceros y todos los que tenían sus ídolos sean expulsados de Babilonia, sean expulsados del gobierno también de Darío. Así que todos los brujos fueron y comenzaron a salir y emigraron hacia Europa y se ubicaron en una parte entre Italia y Turquía llamada Pérgamo. De ahí comenzaron su avance para llegar a Roma. En el año 134 antes de Cristo, el rey de Pérgamo, Ítalo, a lo que se deriva Italia, los declaró a esta clase babilónica que había caído en desprestigio desde los tiempos de Daniel, los declara religión gobernante y oficial del Estado, y posteriormente Ítalo logra unificar a Italia, que estaba dividida en 4 reinos que conforma todo lo que hoy es Italia, y logra la conquista. Entonces, todo el imperio viene de allá. Y todo esto, quiero que me entiendan, porque estamos hablando que lo que viene de la gran tribulación, todo esto se lo darán a un solo hombre. Es lo que dice Apocalipsis y es lo que dice Daniel. Todos estos imperios, todo esto viene acomodándose, viene en el 476 Roma es destruida, los romanos son destruidos, pero en el 57 surge otra vez hasta el día de hoy. Y con ellos forman el imperio más grande que llaman la Unión Europea. Quiere decir que todo se ha ido acomodando, todo ha venido dándose.
Y no se da todavía porque hay algo que lo detiene. Y mire que Roma ha copiado los dioses de los griegos. Tienen los dioses de los griegos. Por eso es que tienen cada dios, en cada lugar, en cada altar, tienen un dios diferente, como los griegos. Los griegos tenían Afrodita, Apolo, Ares, etcétera, etcétera. Cantidad de dioses que tenían. Lo que Roma ha copiado y Roma ha traído. Y quiero decir, no sé si el tiempo, se me pasó el tiempo, pero quiero culminar entonces. La mujer que cabalga sobre la bestia es el sistema entonces religioso, que comenzó en Babilonia, en el mismo que ha tenido dominio hasta el día de hoy. O sea, el sistema religioso de Babilonia, quiero que me entiendas, sale, Babilonia lo expulsa a través de Nabucodonosor, a través de Darío después, y los expulsa y ellos se vienen y lo instalan en Italia. Allí se instalan y allí les dan poder, allí les dan autoridad. Y eso sigue otra vez floreciendo. Lo de Babilonia lo traen y lo implantan en Roma. ¿Sí me entiende entonces? Y es allí donde se tiene la confusión. Es allí donde tienen todos los dioses paganos. Es allí donde se venera el sol. Es allí donde se hacen tantas cosas. Es allí donde tienen todo el poder humanamente. Todo poder que será entregado a uno. Las 7 cabezas de la bestia del Apocalipsis son 7 reinos. 7 reinos. Ahí están los griegos, los persas, Babilonio. Y después los que vinieron de los griegos con los romanos. Estamos entonces nosotros a la puerta de la gran tribulación. Y usted dirá, mi hermano, ¿y por qué estamos? Pues porque lo que hemos visto, Daniel dice 70 semanas, 69 se han cumplido y falta una. Y estamos en el tiempo, 2000 años han transcurrido desde que Cristo murió hasta el tiempo de ahora, donde nosotros estamos aproximadamente 2020 años, según el calendario. Pero el Señor nos está dando tiempo para que nosotros que conocemos y que estamos, vea iglesia, yo lo digo en el nombre de Jesús, nosotros somos la iglesia del arrebatamiento. Los que atrás predicaron hace 100 años, 200 años, predicaron del arrebatamiento, pero ellos no vivieron lo que nosotros estamos viviendo. En el año de 1948, el 14 de mayo del 48, se forma el Estado Independiente de Israel. Ahí comienza. Y en el 52 es donde se hace el Tratado del Retorno, donde los israelitas retornan y tendrán que retornar, y han estado retornando, como dije al principio, iglesia. Todo esto es porque se está acomodando todo. La guerra de junio del 67, el general Moshe Dayan recupera Jerusalén, pero tiene que devolver una parte para ellos con el muro de los lamentos, y otra parte queda para los musulmanes. O sea, una parte la devuelve para los musulmanes y otra parte queda para ellos. La parte que quedó en la explanada era el muro de los lamentos, que fue destruido por Tito por el medio del emperador Vespasiano. Y en esa división está el muro de lamento, donde los judíos llegan, y los judíos llegan es adorar al Dios Todopoderoso que ellos conocían y conocen. Pero Israel ya está levantando su templo, aunque no todavía lo ha levantado físicamente, pero sí se está preparando para levantar, porque ellos dicen que el templo se levantará en la explanada donde antes estaba. Quiere decir entonces que ahí donde está la mezquita o el domo, que fue levantada 600 años después de Cristo por Omar Califa, ahí donde está, eso no lo hacen. Cuando haya un tratado de paz, cuando haya ¿y quién es el que va a hacer el tratado de paz?
Hoy en día escuchamos paz de Israel, paz por acá, paz por allá, tratados de paz, pero esa no es la paz que dice allí. Cuando dice la Biblia que 3 años y medio un caballo blanco con un arco pero sin flecha, es el tratado de paz que el anticristo tiene, y es donde hará que Israel llegue a un tratado con los demás, los que tienen allí la explanada, para poder de que se haga el templo en ese lugar. Y es donde se siente aquel inicuo. La Biblia dice inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Pero hará un tratado de paz. Es para ese tiempo, pero cuando eso suceda, la iglesia no estará. Nosotros estaremos gozándonos por la eternidad con el Señor. ¿No le alegra eso? Amén. Primero los judíos tienen que sacar a todos los musulmanes de allí, todos los que tienen esa parte de la explanada, todos, para poder construir. Pero eso se hará el momento en que la iglesia se levante. El momento en que la iglesia se levante, entonces vendrá, aparecerá uno, al cual todos, escúcheme esto, Babilonia completa con toda su religión y con todos los dominios y con todos los imperios y sus naciones, le darán el poder a uno para que gobierne. Amén. Pero gózate, iglesia. Gocémonos, iglesia, porque en ese momento nosotros no estamos aquí en la tierra ya. Gózate, iglesia. Que lo que estamos viviendo no es nada para lo que ellos van a vivir. Y es motivo de nosotros gozarnos. Gloria al nombre de Jesús. Y recuerda esto, quiero terminar con esto. Si alguien te dice que estos que han salido, estos quienes son, y oye una voz que dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, y muchos dicen, no, es que la iglesia fue la que salió de la gran tribulación. No te dejes engañar, porque la iglesia no pasará por la gran tribulación, porque la semana 70 que se le dijo a Daniel es para tu ciudad, es para tu nación, le dijo el ángel a Daniel. Por lo tanto, no es para su iglesia. No es para la iglesia del Señor, no es. Esto es para Israel. Por eso es que el tiempo de las 69 y las 70 es para salvar al mundo gentil, al pueblo gentil, a todo aquel que cree en Jesucristo como su Salvador. Y después se une la semana 70 para el pueblo de Israel. Ahí sí Israel sí pasará por aquello. Porque el apóstol escribiendo, Lucas escribiendo en Hechos 14 dice, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¡Claro! Tribulaciones como las que estamos viviendo ahora. Problemas como los que hemos vivido antes. O lo que nos vendrá hasta que el Señor venga. Pero esto no es gran tribulación. La gran tribulación es para Israel. Y la gran tribulación es para los desobedientes que no han querido obedecer, sino que se han complacido en el pecado. Pero gloria sea dada a nuestro Dios Todopoderoso, que Él ha salvado un pueblo, gloria a Dios, que Él tiene una iglesia gloriosa aquí en la tierra, de cual usted y yo somos parte. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. No es para la iglesia, no pienses que vas a pasar si tú piensas porque te piensas quedar. No, que la iglesia no pasará. Dice la Biblia entonces que los que han salido también en el libro de Apocalipsis 7:14, y yo le dije, Señor, tú lo sabes, ¿estos quiénes son? Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido con la sangre del Cordero. ¿Acaso usted y yo no hemos emblanquecido nuestra ropa con la sangre del Cordero? ¿Ah? Usted y yo no hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Es más, nuestra sangre, la sangre que los israelitas pusieron allá en los dinteles, en los postes allá para que el ángel heridor no entrara, nosotros no la tenemos en los postes, nosotros la tenemos en el corazón. Nos ha lavado completamente, nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha blanqueado, porque quitó de nosotros la inmundicia. Es para nosotros. Pero los que han salido de la gran tribulación, los escritos de Apocalipsis se encontraron en un griego helenístico.
allí lo que da, dice, según los manuscritos que he encontrado, dice, estos fueron los que no pasaron, dicen los originales, estos fueron los que no pasaron por la gran tribulación, sino que la Reina Valera y otra le pusieron de pasar, salieron para poder decir, pero hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que no entraron, con que entraron. No le creas, iglesia, no le creas, porque el Señor no va a permitir que su amada, el Señor no va a permitir que la que compró a precio de sangre sufra. No lo va a permitir. ¿Tú permitirías que tu esposa sufra? ¿Tú permitirías que tus hijos sufran? No. Harías cualquier cosa para que no sufran. Nuestro Cristo amado compró esta iglesia a precio de sangre. A Él le costó, gloria al nombre de Jesús. A Él le costó. Por lo tanto, Él no va a permitir que nosotros pasemos por allí. Por eso dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola lavado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso Cristo dio ese espacio de las 69 a las 70 para salvarte, para salvarme, para salvarnos. Porque tú que todavía no te entregas al Señor, o que estás apartado, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? O que tal vez estás mal en la iglesia, que tal vez estás yendo a la iglesia porque tu papá o tu mamá te llevan, pero no tienes en tu corazón lo que verdaderamente necesitas. Es tiempo de que le digas al Señor, Señor, yo también soy parte y yo quiero servirte y adorarte como tú te lo mereces. Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Somos la iglesia y nosotros podemos decir, porque Juan vio la iglesia allá. Juan vio la iglesia allá, una multitud vestida con ropas blancas. Y dice la Biblia, de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación, de todo lugar. Una iglesia allá, porque esta fue la iglesia que el Señor dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero quiero que sepa que la Biblia dice, gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque las bodas han llegado y su esposa se ha preparado. Nosotros nos estamos preparando, aunque estemos aislados de los templos, aunque estemos en la casa, pero nos estamos preparando porque nos vamos con el Señor. Y después de que el Señor nos lleve, se manifestará el hombre de pecado. Pero no me interesa después no me interesa. Lo que me interesa es el hoy. Lo que me interesa es vivir en santidad delante de Él. Que venga la gran tribulación, que venga, porque no es para mí, no es para esta iglesia preciosa, no es para ti. Colócate en posición de pie y vamos a invocar el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que mueren en la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y quisiera decirte qué es lo que tienes. Quiero que de pronto me he dado tanta vuelta para hacerte entender que desde atrás Babilonia gobierna hasta ahora. Que el imperio de atrás que ha venido gobierna hoy y que tiene todo el poder, y que este poder se lo darán a uno, pero cuando este uno venga nosotros ya no estaremos. Este es el resumen de todo para que me comprendas todo. Así que quiero decirle entonces, iglesia, retén lo que tienes, retén lo que tienes, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tal vez algún día le entregaste tu vida a Cristo y tal vez llevas una vida pasajera en Cristo. Tal vez una vida deportiva en Cristo.
Tal vez vives una vida como que no te interesan mucho las cosas del Señor. Tal vez dices, joven, yo soy joven. Tal vez dices, señorita, yo soy todavía, tengo estudio, tengo mucho que hacer y quiero disfrutar. No, Señor, el verdadero gozo lo tiene Jesucristo. No busques allá porque te puedes quedar, porque estamos tan cerca. Recuerda que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor Jesús, oh Dios Todopoderoso, gracias te damos, porque eres bueno. Gracias por tu palabra, mi Rey amado Jesucristo, gracias, porque nos has enseñado, oh Dios Todopoderoso. Gracias porque sabemos que todo lo se ha venido acomodando para estos tiempos y que estamos tan cerca, Señor, y que todo ha sido acomodado, Señor, y se va acomodando poco a poco y se va dando, Señor, porque está por acontecer algo. Ese levantamiento de la iglesia para que se manifieste aquel inicuo a quien tú destruirás con el resplandor de tu venida, Señor. Oh, mi Dios, pero cuando eso suceda ya no nos interesa lo que pasa en la tierra, porque allá en el reino de los cielos no habrá llanto ni dolor. Allá no habrá nada que nos angustie, porque estaremos en la misma presencia de nuestro Dios. Solo te pedimos, mi Cristo, que nos enseñes a andar en santidad, a mantenernos firmes y a guardar y retener la corona que nos has dado. Gracias, mi Cristo, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. En el nombre glorioso y santo de Jesús de Nazaret, gracias te damos. Oh, aleluya. Pronto vendrá el Señor, su iglesia levantar gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Sí, Señor, gloria a Dios. Su pueblo, ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. Ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. ¿Dónde están los que decían? Se preguntarán, ¿dónde están los que hacían bulla? ¿Dónde están los que aún no dejaron de adorar a su Dios? Aún en esta situación se preguntarán. ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que los busco y no los hallo? El Señor su iglesia levantó. Amén, gloria a Dios. ¿Dónde están? Aún estamos aquí, pero un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mi amado hermano, Dios lo bendiga, nos conectamos, si Dios lo permite, el día martes con la ayuda del Señor. Dios me les bendiga a todos. Saludos en casa.